citadas en San Juan 1. San Juan. Julio, activa el sonido nuevamente, por favor. ¿Quién movió algo? Ahora sí. Listo, ahí se escucha bien. Perfecto, sí, haga. Listo, mis hermanos. De nuevo, San Juan 1, versículo 11, 12 y 13. Cuando hayamos encontrado, podemos decir amén. Bueno, dice la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, mis hermanos, oremos nuevamente y que sea el Señor usándome para dar este mensaje. Bendito Padre Celestial, a ti agradezco una vez más por este privilegio que me has dado, Señor, de servirte en esta área, de predicar hoy tu santa palabra, que es algo muy glorioso y muy sublime para cada uno de los que por tu santa misericordia nos permite hacer. Bueno, mis hermanos, el subtítulo que yo le puse a este mensaje es El privilegio de ser hijo de Dios, familia de Dios. Bueno, en este versículo 11 encontramos algo que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿quién fue el que vino? ¿Quién fue el que vino? Es una pregunta, ¿quién fue el que vino? Vamos a mirar quién fue el que vino. Los invito para que busquemos en Isaías 35, 4. Como sabemos, a través de la historia bíblica nos han enseñado 35:4. Nos han enseñado que hay un Dios todopoderoso que es el creador de todas las cosas, ¿cierto? Y eso lo creemos por fe. Y que ese Dios un día dijo que iba a tomar forma y que iba a estar en medio de los hombres. Entonces los profetas a través de los tiempos empezaron a predicar que Él habría de venir. Uno de esos profetas fue Isaías. Y dice así, Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocados, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces aquí comenzó el profeta a declarar que el Dios creador de todas las cosas iba a tomar forma de hombre, iba a venir en medio de los hombres. Si vamos a Isaías 9:6, encontramos otro versículo que nos habla de lo mismo. Y dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Nuevamente aquí la palabra nos declara que el Dios eterno iba a tomar forma como hombre, iba a estar en medio de los hombres. Quiero que nos vayamos a Mateo 1, versículo 23. Nuevamente nos dice la palabra, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si recordamos el texto anterior dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, nuevamente la escritura nos declara que el Dios eterno era el que iba a tomar forma. Si miramos en ese mismo versículo, más arriba, en el Mateo 18, en Mateo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice el 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Dejémoslo ahí. Entonces, volvemos al versículo base de esta predicación, que es San Juan 1, 11, 2 y 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes son esos? Somos nosotros. Nosotros somos esos que cuando nos hablaron de esa poderosa palabra, empezó a nacer en nosotros algo muy bonito, esa inquietud de conocer a Dios, de acercarnos a Él, de vivir en obediencia para Él. Y empezamos en un caminar con Él, ¿cierto? Entonces, cuando pasamos a ser hijos, por haber creído en su palabra y haber entendido que Él es el Dios eterno, de ahí en adelante empezamos a tener una serie de privilegios por ser constituidos hijos de Dios. Vamos a empezar a mirar algunos de esos privilegios que el Señor nos ha dado por ser hijos de Él. Vámonos a Gálatas 5:1. Dice así la poderosa palabra en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Antes de que conociéramos a Dios, vivíamos esclavos por el pecado, vivíamos esclavos de una cantidad de cosas en nuestras vidas que vamos a mirar. Y esa esclavitud que había, perdón, eran las obras de la carne que se levantaban en nosotros. En este mismo capítulo, si vamos al versículo 16, comienza la palabra a declararnos en todo lo que andábamos. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, hay una serie, una lista extensa de lo que éramos antes de que fuéramos hijos del Señor. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, antes de que fuéramos hijos de Dios, antes de que aceptáramos su voluntad en nuestra vida, antes de que naciéramos por la palabra, vivíamos todo este proceso. Éramos esclavos de todo lo que acabé de declarar en este párrafo de la palabra. Pero cuando entendimos cuál era el propósito de Dios en nuestras vidas, cuando entendimos el privilegio que es vivir para Él y ser familia de Él, empezó algo en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces aquí el Señor lo que nos dio de privilegio a nuestras vidas fue esa libertad, una libertad que el mundo no puede dar, que solo Dios puede dar, ¿cierto? Si miramos San Juan 8:34, dice la poderosa palabra. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el Señor nos dio libertad. Es un privilegio para nosotros los hijos poder poseer esa libertad, que no la encontramos en ningún otro lugar. Solo Cristo, cuando entró en nuestros corazones y en nuestras vidas, nos la dio. Miremos en Efesios 4, del 1 al 12. Otro privilegio que nos concede el Señor por ser hijos de Él. Dice la poderosa palabra del Señor. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando el Señor estuvo en la tierra, lo que vino fue a revelar su reino. Cuando Él estuvo en forma humana, lo primero que dijo fue, el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nosotros, como hijos, ahora que somos, cuando nos hablaron de todo eso, entendimos que realmente Él es todo eso que Él mismo declara. Y cuando entregamos nuestra vida a Él, Él empezó a hacer una obra muy especial en nosotros, ¿cierto? Pasamos a ser personas privilegiadas, pasamos a ser personas no del bulto del común, no, personas que Dios tiene su mirada puesta en ellas, ¿cierto? Y entonces empieza aquí una serie de privilegios que tenemos como hijos de Dios. Apóstol, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A mí, porque ya yo tenía esto pues preparado en lo que el Señor me había dado al transcurso del tiempo que me dieron que para predicar. Y entonces Él tocó mucha parte de esto en el jueves, en la aplicación del jueves. Y entonces me causó, o sea, gracia y lo disfruté mucho porque uno eso lo ve como una confirmación del Señor que realmente es algo que el Señor quiere que uno declare para la iglesia. Entonces nos dio dones, ¿cierto? Nos dio dones. Si nos vamos a San Juan 3:15, vamos a encontrar algo que el Señor nos concedió también. Dice así la poderosa palabra del Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
otro regalo, otro privilegio que nos concedió el Señor, la vida eterna. Todos sabemos que cuando el primer diseño de Dios que fue Adán pecó, fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Y empezamos a vivir una vida en la carne, pero Cristo en su misericordia y en su amor, o el Señor como tal, Dios, se ideó un plan que Él mismo vendría a darle solución a ese problema que tenía el hombre, ¿cierto? Y quiero que miremos en Romanos 5. Romanos 5, 12 en adelante. Dice así la poderosa palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir, ¿cierto? Ya sabemos quién era el que habría de venir, pues la palabra nos lo declaró. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia. Y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, lo que nos dice la palabra y nos declara en este momento es que el Señor es el que tiene toda potestad de conceder ese privilegio al hombre, la vida eterna. También el Señor nos concedió la salvación de nuestra alma, ¿cierto? Quiero que miremos también en Hebreos 11:1, uno de los privilegios, y yo digo que todos son importantes, pero para mí este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor nos llama y nos reitera muchas veces en la palabra, a tener fe, ¿cierto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía. Y aquí ya nos empieza a relatar una serie de hombres, la palabra, que por la fe hicieron grandes cosas en la voluntad de Dios. Y por eso, aún en este tiempo, 2000 y punta de años que han pasado, hablamos de ellos, porque fueron hombres que comprendieron la grandeza de Dios, fueron hombres que entendieron el privilegio de ser hijo de Dios, fueron hombres que entendieron el propósito de Dios en cada una de sus vidas. Entonces, la invitación, mis hermanos, es en esta noche a que cada día valoremos, entendamos lo importante que somos nosotros ante los ojos de Dios, el privilegio que Dios nos ha dado al pertenecer a su familia, al ser hijos de Él, el privilegio que nos ha concedido en darnos dones para el servicio de su obra. Por ejemplo, yo soy un hermano, me voy a poner como ejemplo, que vivo muy agradecido en este caminar. ¿Por qué? Porque cuando llegué aquí a los caminos del Señor y a los pies del Señor, era una persona llena de muchas cosas. Y, perdón, el Señor, con su amor, con su misericordia, empezó a moldear mi vida. Y algo que yo anhelaba en mi corazón era servirle a Él en la alabanza. Y en esos momentos es algo que Él me ha concedido y para mí es algo muy grande y muy sublime poder hacerlo, porque sé que es para Él, es para Él. Entonces, no me perdona si me quebranté un poquito, pero realmente hay agradecimiento en mi corazón y cada uno de nosotros
que pertenecemos a esta familia, a la familia de Dios. Somos piezas importantes en todo lo que contiene el cuerpo de Cristo, porque el pastor lo decía el jueves, y como lo leímos ahora, a uno los hizo maestros, a otros los hizo profetas, a otros evangelistas, a otros músicos, a otros adoradores, a otros oradores. Entonces, cada uno de los que estamos componiendo el cuerpo de Cristo, somos especial tesoro para Él. Entonces, la invitación, mis hermanos, es que guardemos este pensamiento que el Señor me dio en nuestros corazones y entendamos que no somos cualquiera, que lo que Él ha hecho en nuestras vidas es algo glorioso y que la invitación es que lo que Él ha puesto y depositado en cada uno de nosotros lo pongamos a su servicio, lo pongamos a hacer su santa voluntad, como dice la palabra, que nos desgastemos para Él, porque vamos a tener recompensa en esta vida y en la próxima. Este fue el pensamiento que el Señor me regaló, mis hermanos, y hasta aquí lo dejo ya. Dios los bendiga.